La diabética es otra enfermedad, la diabetes es otra enfermedad sistémica que también tiene mucha, es muy frecuente que se la encuentren, incluso lamentablemente en los diabéticos ustedes se pueden encontrar pacientes muy jóvenes con la tipo 1, pacientes ya adultos con la tipo 2. Por tiempo de aparición es más grave la tipo 1 que la tipo 2, ¿cierto? Más tiempo convive el paciente con la enfermedad y más probabilidades de alteraciones, entre otras porque el metabolismo de la glucosa es muy deficiente o casi inexistente en la tipo 1 y en la tipo 2 pues al menos se metaboliza la glucosa y al menos puede haber un control más desde su dieta, ¿cierto? Entonces, en el caso de la diabetes es una enfermedad metabólica donde hay hiperglicemia, es decir, hay más concentraciones de glucosa en sangre. Y al igual que la hipertensiva, afecta a ojos, riñón, corazón, cerebro y nervios. Por eso es que los pacientes se quedan ciegos, por eso es que los pacientes quedan renales, o sea, dependientes de las ondas. ¿De qué? De las ondas, del flujo de las diálisis, exacto. Sí, el cerebro, por eso es que hay pacientes que quedan con accidentes cerebrovasculares muy complejos, incluso de difícil recuperación, y por eso es que algunas veces en los nervios pierden extremidades, terminan amputados, ese tipo de cosas. Para hacer el diagnóstico del paciente diabético, sabemos que, claro, ¿listo? Cuando usted está en consulta, usted pregunta por antecedentes. ¿Qué enfermedades sufre? Ah, ok, yo soy hipertenso y diabético. Ok, tiene dos factores de riesgo muy importantes. ¿En cuánto está su glicemia? Es la siguiente pregunta que yo debo hacer. Yo debo registrar en la historia clínica en cuánto tiene la glicemia. Y el paciente le puede decir, está en 200. Si le dice que está en 200, le está dando esta unidad de medida, miligramos sobre decilitros. Esa unidad de medida, ¿cómo la saca el paciente? Él coge el glucómetro, se punza el dedito, saca una gotica de sangre, ese glucómetro tiene una tirilla, se pone la gotica de sangre y el glucómetro le saca el nivel de glicemia que tiene en ese momento. Algunos tienen instrucción de que se tomen la glucosa en ayunas y después de la ingesta de alimentos, ¿sí? Hay otros que solo se la toman al mediodía, eso depende ya del médico internista, pero es un control que se hace diario, ¿listo? Entonces por eso el paciente le dicen 200. ¿Qué es lo normal de ese dato? Ese dato está más o menos entre 80 y 120 miligramos sobre decilitros, o sea, lo normal debería ser entre 80 y 120 miligramos sobre decilitros. Un paciente diabético puede estar en 120, 130 y ser controlado para él, aunque para nosotros es alto, ¿sí? Entonces, después de esa pregunta que usted le dice, primero, ¿qué enfermedades sufre? Ah, soy diabético. ¿En cuánto mantiene su glicemia? Ah, esta mañana me la tomé y estaba en 200. Ok. ¿En cuánto se sostiene su glicemia? Es decir, no, yo cada vez que me la tomo están 200, 210, 190, está pues como por ahí. Ok, a pesar de que está alta, sé que es diabético, pero se la sostiene. Diferente al paciente que le dice, ah, si soy diabético, normalmente, esta mañana me tomé, estaban 200, pero ayer estaban 80, me tocó una tomar un lucecito. Y por la noche generalmente está como en casi 300, que yo soy como, ¿sí? Es decir, es un paciente con una glicemia, con unas curvas muy significativas y ese tiene altos riesgos de enfermedad vascular. Entonces, las preguntas son obligadas y tiene que escribir en la historia clínica, paciente diabético, glicemia normalmente en 200 miligramos sobre decilitros, o glicemia fluctuante, menciona entre 80 y 300, ¿sí? Porque ahí ya tenemos un dato importante del antecedente que nos va a ayudar a predecir qué probabilidades de cambios vasculares existen. También él puede hacer referencia
a un valor más bajito. El paciente le puede decir, ay, la última vez que me la hicieron estaba en 7. Ok, ahí ya no le está hablando de la misma unidad. O sea, ese en 7 es la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Esa prueba que le muestra él a usted es la que se toma en sangre, va cada 3 meses, le sacan un poquito de sangre y sacan la hemoglobina glicosilada. Son dos tipos, dos formas de medición de la glicemia, ¿sí? La hemoglobina glicosilada se la saca en porcentajes, por eso él le dice 7%. Le dice 6%, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que 7 de cada 100 hemoglobinas vienen cargadas con una molécula de glucosa. Lo normal es de 4 a 6%. Es decir, en este momento, si a ustedes les fueran a hacer la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Deberían estar entre 4, 5, máximo 6. Si empieza a superar los 7, 8, incluso 10, por encima de 10, el paciente ya es diabético, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el paciente le puede decir, no, yo no tengo el glucómetro, no, yo simplemente voy cada 3 meses, me hacen control y me dicen que estoy bien. ¿En cuánto está? Está como en 6. Ah, ok. Quiere decir que 6 por cada 100 hemoglobinas, solo 6 vienen cargadas. Está dentro de los rangos de normalidad. ¿Me hice entender con eso? Entonces, ese paciente que se controla con el glucómetro generalmente son pacientes que son de difícil manejo, son de difícil control. No significa que ellos, el que se controlen con el glucómetro, no se hagan el control cada 3 meses. Pero ¿cuál es la prueba gold estándar para definir el control de la glicemia? La hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada saca el promedio de hemoglobinas que tienen glucosa en esos 3 meses. Es decir, le muestran si hay control o no. ¿Sí me hice entender? Listo. Entonces, igual escuchen al paciente. Cualquiera de las dos les está diciendo que pueden haber cambios. En esta, si el paciente le habla de variaciones muy significativas, preocúpense porque hay alto riesgo de una alteración vascular. Mientras que en este, si está superando el 7%, incluso más bien si está superando el 10%, ya hay riesgos de cambios vasculares en retina. ¿Listo? Ok. Estos serían los factores de riesgo. Y aplica para el paciente hipertenso también. Tiene mucho que ver con el estilo de vida. Entonces, la severidad de la aparición de la alteración, primero el tiempo de diagnóstico, pero ya les dije a ustedes, pueden haber pacientes que le dicen, no, apenas el año pasado me dijeron que soy diabético, y usted se asoma al fondo de ojo y ve hemorragias, ve edema. No fue hace el año pasado, venía con esa patología hace más de 5 años, ¿listo? Llegaron distraídos después del desayuno. La edad de aparición y el tipo de diabetes. Ya saben entonces que la tipo 1 es en jóvenes. La edad de aparición tiene mucho que ver porque entre mayor tiempo tenga de exposición con la enfermedad, mayores cambios vasculares pueden existir, ¿sí? La edad, entonces, un paciente con diabetes tipo 1 es posible que muy joven empiece a manifestar cambios vasculares y pueda quedar ciego pronto. Hablo pues de los que no se controlan, ¿cierto? Porque no es que sea una enfermedad que ya los declare pacientes ciegos, no. Todo depende del control. Lo que pasa es que nuestro sistema de salud es una cosa horrible. Porque los pacientes tipo 1 generalmente necesitan las bombas, ¿sí? Las bombas de insulina, eso es costoso. Y generalmente si el paciente no demanda, no tutela, entonces no le dan la bomba de insulina, por tanto no se controla, entonces es un paciente que tiene probabilidades altísimas. Eso es una inyección. La bomba es una bombita, es como un aparatico que se pone allí, él tiene una agujita pequeñita, eso se cambia, pero la bomba mide la glicemia y controla con las, digamos, con dosis de insulina, ¿sí? Incluso las personas que tienen diabetes tipo 1 ya saben cómo incluso contar las calorías que tiene cada alimento. Entonces ya saben que más o menos dependiendo de las porciones sacan sus calculadoras, cuántas calorías, entonces cuánto de insulina me pongo, ¿sí? Hacen un control muy estricto de su glicemia precisamente por eso, porque ellos definitivamente no tienen cómo metabolizar esa glucosa. Mientras que los adultos mayores que sufren de diabetes tipo 2, ok, no es que no tengan cómo metabolizar, su metabolismo es lento, difícil, pero hay
digamos que parte de la respuesta sí la da su organismo, mientras que los otros son dependientes de la insulina. Eso los hace más riesgosos. ¿Listo? El control metabólico entonces pasa mucho con los viejitos, a mí me da, qué pesar, me da risa, pero pues también me da mucha tristeza esto, el viejito que llega con la hija y la hija dice, no, en la casa erradicamos el arroz. Ya no se come sancocho porque el sancocho era con papa, yuca y plátano, ya no se come porque eso es carbohidrato. Ya a mi papá no se le da ni agua panela, él solo toma agua con cafecito sin azúcar. Nada de fruta, el pobre viejito ahí. Pero resulta que el viejito lo tienen para los mandados. Entonces el viejito sale para el mandado y ¿qué hay que hacer? ¿Qué quiere hacer a la EPS? La vuelta, hacer la cola de la pensión. Eso es el parche. Porque en la esquina de la panadería se come un roscón. Sí. Entonces, por eso hay que educar. O hay pacientes que dicen, no doctora, yo no volví a comerme nada de azúcar. ¿Y cómo fue su desayuno esta mañana? Ah, calentadito de frijoles con una tajadita, huevito. Bien madurita la tajada, pero buen arrocito así calentadito de frijoles. Es decir, su dieta no está favoreciendo el control de la glicemia. Por eso el control metabólico es clave. Dígale a ese paciente que ese arrocito, esa papita, esa yuquita van a terminar convirtiéndose en azúcar. ¿Sí? Qué tristeza, porque es a lo que nosotros estamos acostumbrados culturalmente. Para nosotros esa es nuestra dieta. Igual que cuando la degeneración macular, nuestra dieta no es comer pescado, no. Puro sancocho y frijol venteado y lenteja, porque es muy bueno hacerla y fácil también, ¿sí? Entonces, pues nuestra cultura también facilita que nosotros suframos mucho de eso. Asociación con otras patologías, o sea, si es diabético, hipertenso, mayor riesgo, y el estilo de vida, ¿sí? Si hay sedentarismo, si no hay ejercicio, lo dice una persona que hace ejercicio todo el tiempo. Profe, el ejercicio no es contraproducente para ellos, pues porque les aumenta el ritmo cardíaco y no aumenta... Es que no es abusar del ejercicio. Ustedes no han visto la cantidad de señores barrigones que van subiendo tramos Boquerón en bicicletas con la camisa así abierta porque ya no les cabe la panza. Sí. Son los que se mueren de infartos, pero es que ellos no tienen un control, o sea, es decir, son personas que no, o sea, hacen bicicleta, pero porque los parceros, porque después de que terminan bicicleta terminan en los restaurantes comiendo calentado de frijol. Exacto. Entonces, pues eso no es el ejercicio que queremos. Esos son los que sufren el riesgo cardiovascular alto porque están exigiéndole a un cuerpo que no tiene la capacidad. Todos los domingos por allá siempre. Lo hacen solo los domingos, pero el sábado en la noche se pegaron sus traguitos y el otro día se levantan enguayabados. Y pues no hay nada mejor que un guayabo que un calentado de frijoles en el paradero de los buses de no sé dónde. Entonces esas son prácticas que no son correctas, por eso los encuentran muertos en las carreteras. Pero así es, ¿no han visto? Pero es eso, porque realmente no es que el ejercicio sea malo, el tema es que la persona no está haciendo un uso adecuado de su ejercicio y se supone que esas personas deberían hacerlo con cierta moderación y controlar también su dieta, pero lo hacen es para ir a comer empanadas y todo lo demás, o sea, están exigiendo un cuerpo que no puede. Listo. Esto yo sé que ustedes se lo saben, sé que lo han visto con Gabriel, alguna vez me preguntaron sobre esto y sé que lo hicieron como una tarea, un ejercicio que les puso, así que voy a hablar muy brevemente. Ustedes saben que nosotros tenemos un metabolismo de la glucosa, anaeróbico, aeróbico, y todo eso, que define los moles que salen de energía, ¿cierto? Y eso facilita nuestro funcionamiento, es decir, la energía que les. Sin embargo, cuando un paciente tiene glicemia alta, o sea, tiene una diabetes, aparece una tercera vía, que es la vía del sorbitol, ¿sí? Esa es la venenosa, esa es la peligrosa. ¿Por qué? Porque la vía del sorbitol genera como resultante el sorbitol a nivel intracelular, que lo que va a aumentar es la presencia del edema intracelular. Así que cuando ustedes piensan en un diabético, piensen en edema. ¿En dónde? En muchas partes, ¿sí? Porque tiene una vía de sorbitol funcional. Entonces, el paciente diabético generalmente son como pochitos, los párpados son como muy inflamados, ¿sí? Los brazos son edematosos, entonces usted los toca y hunde
y queda el dedo ahí como marcado un rato, es decir, es un tejido lleno de líquido. Las piernas se les hinchan, ¿sí? Ese es el típico diabético que tiene edema celular. A nivel ocular, ¿qué consecuencias tiene un edema celular? Por ejemplo, cristalino, entonces las cataratas metabólicas, ¿cierto? Una catarata metabólica es un cristalino edematoso, opaco, tumefacto por la presencia de líquido. Entonces, claro, es posible encontrar descompensaciones corneales, entonces una córnea edematosa, que eso hace que, por eso en nuestros controles de optometría, si el paciente me dice, a veces están 80, están 200, a veces están 300, otras veces están 70, otras veces me desmayo, ¿sí? Esos pacientes yo evito en la medida de lo posible formularlos hasta que no me confirme que está controlado. No es lo mismo yo hacerle una consulta de optometría, sacar la fórmula para las gafas de ese paciente cuando me dice, no, siempre está en 250, yo sé que está alta, pero está siempre en 250, es decir, para él su control es sostenerla en 250. No ha sido posible bajarla más, pero se sostiene en 250, ok. Yo sé que si le cambio las gafas, el día que yo le entregue las gafas, está viendo como yo lo dejé en consulta, ¿sí? Diferente al paciente que está en 80, en 200, entonces yo ese día llegó en la mañana, en ayunas, no había desayunado, tenía la glicemia en 80. Usted le hace la fórmula en gafas y el día que le entregan las gafas, ese día llegó por la tarde, después de almorzar, y se las pues yo no veo con esto. No es que yo no veo con esto, y usted venga, vamos a revisar, y va y revisa y la fórmula es diferente. ¿Por qué? O si tiene un edema corneal, miope. Si tiene un edema cristaliniano, miope, o sea, más miope. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Y si tiene un edema de retina, hipermétrope. Entonces, ¿cómo sé yo? No, es que este paciente siempre está descontrolado, me da muy miope, le voy a bajar 0,50 porque cuando tenga los niveles de glicemia abajo, entonces va a ser menos miope. Eso es imposible predecir eso. Por tanto, ese paciente yo debo primero recomendarle el control. Ahora, hay pacientes que sí son controlados y yo ya sé que le puedo mandar las gafas porque siempre están 250, pero hay pacientes que tienen un problema visual muy grande, son dependientes de las gafas y viene para el cambio de gafas, usted le dice, no, pues ese como tiene su glicemia controlada, yo no le voy a mandar gafas. Complicado ahí. ¿Qué les recomiendo en ese caso? Normalmente cuando el paciente es dependiente de unas gafas, ya viene con sus gafas, vienes para cambio. Haga lensometría, haga refracción y procure que no haya mucha diferencia entre la lensometría y la refracción. Eso sería lo único que podríamos hacer y advertirle al paciente. Es de más que el paciente ya sabe que cuando tiene glicemia descompensada, seguramente tiene cambios en su visión, ¿sí? Es de la única manera, de lo contrario, absténgase de formularle gafas. A veces uno lo que hace es mandarle gafitas provisionales, es decir, unas gafitas como para que se sostenga y alcance a ver algo. Sí, miopes muy altos, hipermétropes muy altos que necesitan las gafas, pero no le doy algo definitivo porque sé que eso va a tener variaciones. Entonces, en los diabéticos, los cambios no son vasculares, sino que los cambios son sanguíneos, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que vamos a tener? Que vamos a tener hemoglobina más glucosa arriba del 7%, ¿cierto? Es decir, va a haber más hemoglobinas con glucosa. Listo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo soy glucosa y tengo hemoglobina y todos ustedes, de todos nosotros, ya no somos el 7%, sino el 30% que tenemos todos glucosa, se vuelve, es como si tuviéramos las maletas más pesadas y si fuéramos a pasar por corredor nos volvemos más estrechos para salir y nos vamos a mirar más para pasar. Listo. Eso significa que tanta hemoglobina en la sangre genera dos cosas. La primera, la sangre se vuelve más espesa, ¿sí? Entonces aumenta el espesor de la sangre. Si aumenta el espesor de la sangre, entonces la sangre se vuelve más lenta. O sea, ya no viaja a las velocidades como el hipertenso, sino que viaja más lento, ¿sí? Y cuando viaja más lento, resulta que las plaquetas tienen la posibilidad de agregarse. Es decir, hay agregación plaquetaria.
es que necesitamos que la velocidad de la sangre sea significativa para que las plaquetas permanezcan separadas. Pero cuando tengo una sangre muy densa, lo más probable es que yo sufra de trombos sanguíneos, ¿sí? Áreas de agregación plaquetaria. Y esto empieza a pasar sobre las paredes y lastima, y lastima, y lastima la pared, y termina perdiéndose los pericitos. Pérdida de pericitos. Esta pérdida de pericitos es un cambio vascular, pero no es la causa, es consecuencia de esto, ¿sí? Y es la pérdida del pericito, o sea, el que ocasiona que los vasos de los pacientes diabéticos sean vasos permeables. Es decir, en la hipertensiva tengo vasos duros con luz estrecha, ¿sí? Mientras que en el diabético la relación arteria-vena no cambia, ¿sí? Es más, pueden aparecer en algún momento como dilatados, ¿sí? Pero su problema es que sus paredes no son resistentes y permean, liberan líquido. Es decir, que de plano, por eso es que ya tenemos edema retinal. ¿Listo? Entonces, ahí ya nos quedó claro hipertensión en cambios vasculares, en la diabética es cambios sanguíneos, que generan como consecuencia un daño en la pared de los vasos. La clasificación de la retinopatía diabética, a grosso modo, tiene dos grupos grandes: retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. Diferencias entre ellas: la presencia de tejido neovascular. El tejido neovascular es altamente proliferativo, por eso es que se llama proliferativo. ¿Listo? Miren que la retinopatía diabética no proliferativa comparte cambios extravasculares iguales. Estos son los cambios extravasculares. Cambios extravasculares similares a los de hipertensiva, es decir, van a haber microaneurismas, hemorragias, edema, exudación. ¿Ven? Tiene lo mismo, hemorragias, edema, exudación. Los microaneurismas son cambios vasculares, pongámoslo acá hay microaneurismas. Y dos hallazgos únicos, exclusivos de la diabetes son estos dos: arrozaramiento venoso y las famosas IRMAs. El arrozaramiento venoso también lo conocen como rosario venoso. Todos conocen un rosario, como gorditas, ¿cierto? Entonces, básicamente el arrozaramiento venoso en el diabético es zonas de dilataciones localizadas de los vasos. ¿Listo? Como si fuera un rosario. Ahora no se imaginen un rosario en un vaso, no. Simplemente tiene zonas un poquito más dilatadas que otras. ¿Listo? Y las IRMAs son anormalidades intrarretinales microvasculares. Son como los famosos shunt, pero en este caso la comunicación es entre vasos y capilares más profundos. ¿Listo? Muy difíciles de identificar, muy difíciles de observar porque están más profundos. En la retinopatía diabética proliferativa es todo lo demás, más lo que ustedes ya conocen cuando hay un accidente vascular, un infarto, isquemia retinal, y si hay isquemia retinal hay tejido neovascular circundante, y eso hace que prolifere hacia donde ya sabemos, hacia el vítreo, hacia la cámara anterior y termina en un glaucoma neovascular. Es decir, no estoy diciendo nada nuevo. Es lo que hablamos en las oclusiones venosas y arteriales. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces es una retinopatía no proliferativa leve, es decir, el fondo de ojo se ve bien. Miren que el calibre vascular incluso parece simétrico, es decir, pareciera como si fuera 2-2 o 3-3. No hay una marcada relación arteria-vena. Ya tienden a verse los vasos incluso como dilatados. ¿Listo? La retinopatía no proliferativa moderada, ok, hay microaneurismas, hay algunos exudados. Los exudados que ustedes identifican allí son
¿Duros o blandos? Duros. Están ya como migrando a duros, ¿no? ¿Sí? Hay hemorragias en puntos, pero también pueden ser microaneurismas, ¿sí? Y por acá hay una Irma, una doña Irma. Por acá hay otra. Arriba por acá hay una. ¿Sí? Son comunicaciones vasculares muy extrañas, son como nuditos de vasos, como las famosas arañitas o telangiectasias, algo parecido. ¿Sí? Listo. Y este de la mitad no sería un... ¿Cuál de la mitad? Ahí la... Esa como una pequeña arteria que sale por ahí del nervio. ¿Esta? No, esa es una ciliarretiniana. Los firmas son chiquiticos, son como localizaciones, como vasos localizaditos muy chiquiticos. Estos, por ejemplo, ¿sí? Son bien difíciles, mira aquí. Como las arañitas, son como nuditos de vasos. Esos son los microaneurismas, las irmas. Ahí hay nasalización de fondo. Cuando usted observe esto, revise si hay relación si hay relación de anillo neural, si se conserva. Debería ser mayor, inferior y superior, está como simétricos, o sea que ya hay pérdida de la regla Eisen. Esa es una nasalización asociada probablemente a glaucoma. Usted lo remite para impresión diagnóstica de glaucoma. ¿Listo? Pero hasta ahí entonces, ese paciente, ¿qué creen que le puede hacer el oftalmólogo a este paciente? Terapia antiangiogénica. No necesariamente, porque todavía no hay sangrados significativos. Láser, pero más que láser, láser sí, para sellar los microaneurismas está muy bien. Y control metabólico. Porque aquí hay cambios, evidencia de que hubo sangrados, ya se absorbieron, pero quedaron esa exudación. Por ahora se puede manejar, pero hay que advertirle al paciente que ya está haciendo cambios. ¿Y ahí sería hilos de cobre o de plata? No hay acá hilos de cobre ni hilos de plata, porque esto solamente es diabético. Lo que pasa es que los vasos es normal que brillen, ¿sí? Pero en este caso, o no es un signo característico del diabético, no. Aunque pensándolo bien, por ejemplo, usted lo está diciendo por los de abajo. por los de abajo. Es decir, que este paciente podría tener una mixta, es decir, diabética hipertensa, ok, súper bien. Miremos cruces arteriovenosos. Acá de pronto pasa, pero todavía no hay cambio en la tortuosidad. Acá de pronto sí hay un signo de salud muy bien, sí. Pero estamos hablando de diabética en este momento. No, mentiras, no, pero sí. Puede ser que tenga algunos cambios vasculares asociados a hipertensión. Ya esta es una no proliferativa severa, es decir, ¿cómo ven la papila? Los bordes de la papila. No se ve. O sea que hay un edema de papila, ¿cierto? Hemorragias intrarretinales en los 4 cuadrantes, ¿cierto? Están en arcada vascular superior, inferior, nasal y temporal, ¿cierto? Relacionar. Exudación, también en los 4 cuadrantes hay exudación. Probablemente hay microaneurismas y hemorragias en punto. Veo las hemorragias, los microaneurismas difíciles de diferenciarlos, pero seguramente están. La mácula está estrellada. En la mácula tiene drusas, sí, perdón, exudación dura. Tiene blandos y duros. Listo. Microaneurismas y los irmas, que son como eso, como telangiectasias, bien difíciles de ver, ¿sí? Listo. Ya, a ver. Ya. Listo. La retinopatía proliferativa, ya saben que en la geografía que van a buscar, no, en una proliferativa. Ya el paciente tiene hemorragias, tiene microaneurismas, o sea, tiene todos los cambios vasculares. Pero ¿qué van a buscar? ¿Dónde está la neovascularización? ¿En qué zona? En el área de isquemia, ¿la pueden identificar? Por acá ese borde bien marcado. Entonces miren el gris parejito que tiene la retina, que estamos hablando del yeñado coroideo, pero justo en esa zona está más oscuro, esa es la zona de isquemia. Y además de eso, ¿cómo me doy cuenta? Porque alrededor
tengo harta filtración de líquido, quiere decir que esos vasos ahí son vasos que filtran mucho, hay neovascularización, ¿sí? ¿Por qué es una retinopatía proliferativa sin signo de alto riesgo? Porque respeta la mácula. O sea, porque el área de isquemia no está en mácula. No significa que la mácula no esté comprometida. Si hay un punto que está filtrando líquido, es decir, hay edema macular. Porque si esto está así, punteadito, ese punteadito que hay de filtración de líquido quiere decir que pasados unos minutos, este líquido se va a acumular en el área macular. ¿Listo? Entonces, es sin signo de alto riesgo porque está periférica. ¿Qué indicación le haría el oftalmólogo a este paciente? Tenemos exudación, mire que hay exudación, hay liberación de líquido en la papila, a pesar de que la papila se ve de bordes definidos, mire que se ve edema. Sí entiendo. ¿Sí? Y miren todas las zonas de filtración de líquido. Algunos microaneurismas y hemorragias en punto y una hemorragia localizada con un vaso exangüe. Ok. ¿Sí ven el vaso exangüe? Es decir, aquí ocurre, ¿sí lo ven? Sí. ¿Sí? Eso fue una oclusión, se tapó, ya dejó de recibir riego sanguíneo. Entonces, ¿qué tratamiento le indicaría al oftalmólogo? Vitrectomía más láser. ¿Vitrectomía? Más láser. ¿Por qué vitrectomía? No tienen que sellar los punticos, claro. Bueno, entonces vamos a aclarar eso. La vitrectomía es el procedimiento en el que se tiene que ingresar al vítreo normalmente o para inyectar algo directo o para sacar algo. Cuando viene la vitrectomía con endoláser es que ingresa, aspira algo, por ejemplo sangre, hemorragia, membranas o lo que sea, y luego con láser cauteriza, ¿sí? Sella. Listo. Pero un paciente que no tenga una hemorragia tan marcada que se pueda absorber solita es mejor no ingresar. Solo láser. Se puede hacer o solo láser o incluso combinada, es decir, láser y terapia antiangiogénica. Entonces este es no a través de vitrectomía, sino que simplemente lo ponen en una lámpara y con láser, fotocoagulación, cauterizan esta zona. Eso se hace en una lámpara en dentro. Entonces digamos que está chévere el tema de que me dice si esta hemorragia llegara a crecer más, ahí sí tocaría aspirarla. Obviamente como ya están allá, pues mejor entonces aprovechen y hacen endoláser, que es el mismo láser argón, pero la cánula cambia, ¿sí? Listo. Y ya harían terapia antiangiogénica, pues porque hay edema en toda la zona. Entonces como hay edema, la idea es que la terapia antiangiogénica ayude a reducir el edema, ¿sí? Sí. Entonces en este caso podría ser combinada, podría ser fotocoagulación láser, pero externa, es decir, sin tener que ingresar, más terapia antiangiogénica. Y por supuesto control metabólico, que es lo que el paciente está equivocado. Y si el optómetra, porque el oftalmólogo le dice, listo, terapia antiangiogénica, tiene un asistente ahí que le hace las órdenes, el oftalmólogo, bueno, hasta luego, mijita, que le haya muy bien, muy amable, muy querido, pero no le explicó nada y lo está sacando, porque viene otro. Entonces usted sí tiene un poquitico más de oportunidad de explicarle y decirle, señor, a usted le van a hacer el láser porque tiene unas zonas que están sangrando, hay un vaso que está roto y sangra, hay que sellarlo con láser. La inyección es para el edema que está teniendo, pero su responsabilidad es cuidar su metabolismo de la glucosa, porque si no, va a seguir sangrando, va a seguir ocurriendo edema, ¿sí? Hasta que llega un día en el que ya es tan grande que esa proliferación migra y queda ciego, ¿sí? Entonces, no es que la terapia sea pues para curarlo, sino porque está frenando lo que tiene en el momento, eso no lo exime de que vaya más adelante a sufrir una complicación. Aquí ya es una retinopatía proliferativa con signos de alto riesgo. ¿Por qué con signo de alto riesgo? Porque hay compromiso macular y papilar, ¿sí? Entonces, diferencias. En la no proliferativa pueden haber sangrados, exudación, microaneurismas, irmas. Mientras no haya neovascularización ni isquemia, lo voy a denominar retinopatía diabética no proliferativa. Leve, cuando apenas tiene algunos microaneurismas. Moderada, cuando ya hay exudación y hemorragias en algunos cuadrantes. Y severa, cuando están los 4 cuadrantes comprometidos. Pero no hay neovascularización ni isquemia. Pasamos a la retinopatía diabética proliferativa cuando hay isquemia. Y se llama proliferativa, sin signo de alto riesgo, cuando respeta la mácula y la papila.
Pero cuando esa neovascularización y esa isquemia compromete mácula y papila, hay signo de alto riesgo. ¿Listo? Esa es la diferencia. En este caso, por ejemplo, en este caso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué creen ustedes que cuál sea la indicación del oftalmólogo? Láser. Mire que hay compromiso en el área macular. Láser, mucho láser. Vitrectomía de pronto no tanto porque no hay que sacar nada, esos son vasos que están planos en la retina. Pero hay que hacer mucho láser porque como es un área de isquemia, hay que sellarla para que no siga favoreciendo a la liberación de factor de crecimiento endotelial. Exacto. Es simplemente eso, el paciente ya no ve. Ya lo que están haciendo es que el ojo se sostenga ahí cieguito, pero esté ahí y no sea sintomático, que no es lo mismo cuando hay proliferación y glaucoma neovascular. Y en este, aquí sí, vitrectomía. En la vitrectomía seguramente harán endoláser y seguramente habrá extracción de las membranas y del sangrado. ¿Listo? Entonces ya comprenden las diferencias, es muy fácil reconocer cuál sería el manejo que les hace el oftalmólogo. Ahorita lo hablamos, ya saben ustedes que el tipo de edema focal o difuso puede verse mucho más fácil en una tomografía, pero aquí hay una angiografía con un edema focal o difuso. Difuso es que tiene muchos puntos de filtración de líquido, por tanto ustedes van a encontrar en la OCT una retina neurosensorial llena de quistes, espacios quísticos. Mientras que en la focal es solo un foco, aunque aquí por acá hay una filtración, pero digamos que aquí hay un foco que está filtrando líquido y solo van a encontrar en tomografía un área levantada, solo con un edema grande, sin espacios quísticos. ¿Listo? Esa es la diferencia. Complicaciones, muchachos, hemorragias prerretinales o vítreas, es decir, hemorragias que están antes de la retina, que por su densidad, por su peso, van a generar una tracción vitreoretiniana. En ese sentido, si hay tracción vitreoretiniana, el desprendimiento de retina sería traccional, ¿cierto? Listo. Este tipo de pacientes, ustedes están viendo los sangrados prerretinales y vítreos, pero lo que más nos preocupa son estas bandas de tracción. Es decir, se ve que el sangrado está pesado, está decantado, pero está agarrado de ahí y está traccionando. Es un paciente con riesgo de desprendimiento de retina traccional. Llegaron los terian, los terianmicos. Profe, ¿puede cerrar ese cuadro? Sí, claro. Señor. ¿Puede cerrar ese cuadrito, por favor? Claro. Listo. Ay. Es que nos tocó con el cuadrito, Listo, chicos. Fibrosis vítrea, ¿qué pasó aquí? Hubo una hemorragia vítrea, nunca se sacó la hemorragia. Esa hemorragia pasó a su fase de hemólisis, es decir, sus glóbulos rojos se absorben, pero quedan unas zonas fibróticas, ¿sí? Eso es puro tejido glial que se aloja en la interfase vitreoretiniana. Si yo hablo de interfase vitreoretiniana, estoy hablando entre el vitrio y la retina, tracción, ¿sí? Estos pacientes, es típico que el paciente, a pesar de que en la oftalmoscopía se puede observar algo de retina, normalmente indican una ecografía. El propósito de la ecografía, ¿cuál es? Ver si la retina está sellada o si se está desprendiendo, porque ahí cambiaría el procedimiento. Y eso para la EPS es muy importante.